Bolivia, 26 de octubre de 2019. Señor Dr. Chi Xiang-Chan y dirigentes cívicos nacionales. Presente. Referencia por la libertad de Bolivia. Apreciado doctor, recurrimos a usted porque comprendemos su genuino interés radical para cambiar a Bolivia y que no tiene temores de expresar sus opiniones y conocimiento de la información y que no evade preguntas. Esperamos no estar equivocados porque estamos cansados de tanta falsedad e intento de manipulación de nuestras emociones, generando divisiones ridículas con argumentos racistas que son inexistentes ya en este siglo. Antes, pedimos que abra su mente para esta información delicada, porque de ser ignorada, Bolivia seguirá sufriendo el engaño político e inestabilidad social por muchos años, y sin embargo tenemos la oportunidad de parar esta tragedia hoy mismo. Hemos atado cabos sueltos y confirmado información que desnuda claramente el teatro montado por Evo Morales y Carlos Mesa como cómplice, sí, como cómplice. Para generar el fraude descarado que estamos viviendo, necesitamos que se denuncie internacionalmente y así evitar tragedias en otros países también. Y lo detallamos en el suceso de los siguientes hechos para una comprensión cabal. Pondremos en mente las siguientes consideraciones al tiempo de detallar estos hechos. 1. Carlos Mesa es funcional al gobierno del MAS y ayuda al fraude electoral a través del teatro con el título de "Mi voto se respeta". 2. Aprovechemos el proverbio que dice "El enemigo de mi enemigo es mi amigo", y este tiene todos los elementos necesarios para destruir al enemigo en común llamado Evo Morales y sus secuaces. Antecedentes. Evo Morales es partícipe del Foro de Sao Paulo, que no es otra cosa que un grupo criminal y dictatorial del castrochavismo que busca reivindicar el socialismo-comunismo que fue derrotado en 1989 con la caída del muro de Berlín. Temas que son ampliamente detallados en libros, artículos y varios documentos veraces, libres y disponibles a través de historiadores, exilados y presos políticos de nuestro país y otros, que develarán con absoluta claridad sobre toda la conspiración para generar caos en toda Latinoamérica, en búsqueda de establecer y mantener a toda costa las dictaduras socialistas para continuar perpetrando todos los crímenes que ya conocemos como el narcotráfico, alta corrupción y traición a la patria, dominando todos los poderes del Estado en beneficio personal y del grupo de líderes políticos que son parte del foro mencionado, así como confirmara el usurpador Nicolás Maduro en Venezuela este último 20 de octubre, donde dijo, y cito: "Estamos cumpliendo el plan del Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos, va en perfecto plan. Ustedes lo entienden, el Foro de Sao Paulo va en pleno desarrollo". Fin de la cita. El gran engaño y trampa perfecta que estamos viviendo ahora mismo. El 21 de febrero de 2016, Bolivia dijo no en el referéndum y nos mantuvimos firmes hasta las fechas en que se habilitaron los candidatos a las elecciones, siendo el primero conocido el señor Carlos Mesa, dando lugar a una confianza fabricada para legitimar así la postulación de Evo Morales junto con los otros candidatos, tal cual lo confirmó Morales en una entrevista con la alemana DW diciendo, y cito: "Si fuera inconstitucional mi candidatura, la oposición no participaría en las elecciones". Fin de la cita. Y agrega diciendo, y cito: "Estoy seguro que está arrepentido Mesa de haber aceptado la candidatura. La verdadera oposición va a ser Óscar Ortiz". Fin de la cita, cuyo final confirma que este último también fue funcional al MAS, logrando acuñar finalmente en la mente boliviana la idea fantasiosa de que Carlos Mesa puede ganar a Evo Morales en las elecciones. Entonces, a regañadientes, dimos por hecho el ir a las urnas. Pero el dúo fantasioso Evo y Mesa se vieron sorprendidos por dos factores que no esperaban. 1. La conformación de cabildos en varios departamentos de Bolivia por líderes cívicos que reemplazaron el fracaso de liderazgos políticos y partidos opositores con el objetivo claro de desconocer un eventual triunfo de los candidatos del MAS y motivar al voto nulo, para que así se quite legitimidad de su elección y se pudiera desarmar el tablero del fraude. 2.
El factor G, que se refiere a la confianza otorgada a una novedad capaz y con altísimas posibilidades de ganar, que sin embargo fue distraída brutalmente con el término voto útil, que sospechosamente dirigía que los votos sean para el segundo ganador en las encuestas, que no era otro más que Carlos Mesa, acercándolo a menos del 10% para que la población cayera creyendo en esa posibilidad y con el dolor de su corazón no votaron por Xi. Pese a ello, usted sabe que hubieron más del 30% de votantes que fueron manipulados en los conteos ya conocidos, incluso en este caso también al movimiento Tercer Sistema, que hizo la denuncia de que sus votos fueron robados en las provincias. Sabemos que las encuestas oficiales eran solo un par que movían los números en distintas fechas según veían conveniente para mantener el teatro y distraer la atención hacia el señor Carlos Mesa como un posible ganador, y porque definitivamente las elecciones requerían que la población finalmente votara para que el ganador Evo Morales no perdiera legitimidad. Todo lo expuesto nos lleva a analizar muchos hechos relevantes en nuestro país, donde se destaca la forma en que Evo Morales llegó al poder en medio del caos y con excusas de toda naturaleza para tumbar gobiernos neoliberales entre comillas y justificar así muchas injusticias, donde el más conocido es Octubre Negro, lo cual nos genera las siguientes preguntas. 1. ¿Es realmente Gonzalo Sánchez de Lozada quien ordenó las muertes de más de 60 personas que conocemos? ¿O fue víctima de un golpe de Estado orquestado por Evo Morales y sus secuaces? Ya que últimamente hizo comparaciones entre respetar el referéndum y las elecciones o hacer un golpe de Estado, ya que fue el máximo dirigente de los cocaleros, cuya coca cultivada en el trópico sabemos que no es apto para el acullico tradicional, sino el de los yungas de La Paz. Por consiguiente, su principal dirección siempre fue la producción de clorhidrato de cocaína, lo que confirma plenamente que fue y es el más grande narcotraficante del mundo, por lo que Bolivia hoy es conocida como un narcoestado y que por intereses de los capos de la droga más grandes posicionaron a Juan Evo Morales Ayma como presidente de un país a cualquier costo, incurriendo incluso en delitos de lesa humanidad ocurridos en Octubre Negro con la conspiración del mismo Carlos Mesa, cuando un 13 de octubre retira su apoyo al presidente constitucional, haciéndose evidente ya que Gonzalo Sánchez de Lozada había aceptado las exigencias de la población, donde ya no era necesaria su renuncia, pero lograron que huyera del país con ese golpe de Estado. Lo que en definitiva aclara a toda Bolivia que el verdadero villano y asesino de sus seres queridos fue el mismo Evo Morales, a quien hoy algunos protegen y aclaman ingenuamente por voluntad o por obligación. Estas afirmaciones serán demostradas a su tiempo por todos los exilados y encarcelados políticos de Bolivia, quienes solo esperan un poder judicial fuera de todo vicio político para tener las garantías veraces, dar testimonio y presentar las pruebas necesarias. 2. Lo expuesto nos lleva a preguntarnos ¿por qué Carlos Mesa renunció a ser testigo de cargo en el juicio a Goni por las víctimas de octubre en Estados Unidos? La respuesta categórica pudiera ser porque sabe que fue parte del golpe de Estado, coludido con Evo Morales Ayma, y que su testimonio a ciencia cierta debiera delatar al verdadero responsable de esas muertes y que su retorno al país le esperaría cárcel o muerte por su traición al compromiso y amistad oculta que llevan ambos por muchos años. La política como es conocida hasta ahora en Bolivia tiene esta clara descripción que supera con creces la ficción. Podrido hasta el corazón por tantos intereses oscuros bajo el dominio del poder del narcotráfico, respaldada por ideas aparentemente tiernas, descritas en el Foro de Sao Paulo, que solo produce el sufrimiento de los pueblos por su opresión. Hechos actuales. Comprendemos que la transmisión del conteo de votos el pasado 20 de octubre fue cortada por la sorpresa de la mínima cantidad esperada de votos a favor del MAS, porque no alcanzaron a cambiar más rápido las papeletas y actas fraudulentas como se muestra en tantos videos de ciudadanos que lo hallaron, y la alta cantidad de votos a favor de Xi, que desestabilizó los cálculos previstos por su teatro, excusándose finalmente que solo faltaban los votos de las áreas rurales alejadas, cuando extrañamente en los siguientes días llegaron más rápido sus manifestantes que sus propios votos a las ciudades. La renuncia del vicepresidente del órgano electoral ante la suspensión del conteo de votos no es otra cosa que una estrategia para justificar tal suspensión y afirmar categóricamente que no hubo fraude de manera muy conveniente,
fungiendo así como un pequeño sacrificio para ganar credibilidad de la inexistencia del gran fraude en todas las entrevistas otorgadas por el señor Costas. Pero guarda silencio cuando la pregunta es: ¿quién dio la orden para pagar la transmisión del conteo? Y agradece el respeto a su silencio, convirtiéndose en una prueba tácita del teatro montado que detallamos. Finalmente, dado que Carlos Mesa es parte del gran fraude, no tiene otra salida más que jugar del lado de las protestas sociales en virtud de reclamar fraude. Solo por todos los errores cometidos por el gobierno en el intento de cometer fraude sin que la población lo notara. Porque cuando le preguntan sobre las pruebas del fraude, este solo se limita a decir que serán presentados en su debido momento, sin detallar todas las actas halladas en almacenes y en manos de tantas personas en la calle, como si de esperar una mejor salida se tratara, quedando claro su intención de apoyo a su amigo Evo Morales. Asimismo, los altos funcionarios electorales ignoran las preguntas relacionadas con tantas papeletas y actas halladas en distintos lugares, vetándose aún más en todos los medios televisivos más importantes del país, que claramente están comprados, ya que tienen un alto número de publicidad del gobierno que transmiten frecuentemente. De ser erróneo nuestras afirmaciones, el señor Carlos Mesa no debiera tener el mínimo interés de mantenerse en la búsqueda de la segunda vuelta y dejar libre su postulación a la presidencia, ya que existen candidatos genuinos y muy capaces como usted, doctor Chi, el señor Virgilio Lema y muchos otros nuevos. Ahora mismo, más allá de lo expuesto, lo único que está generando Carlos Mesa es la confrontación innecesaria por mantenerse en su candidatura, porque en el teatro del fraude es el nombre y apellido de gobiernos pasados neoliberales, entre comillas, que funge como excusa clara para crear división en el país por Evo Morales atacándolo, que nos llevará a una guerra civil con pérdidas y sin ganancias, porque seguimos con los mismos de siempre que tanto daño hicieron a nuestro país. Soluciones y exigencias. Bolivia ya no quiere una segunda vuelta, porque la elección del 20 de octubre sufre de vicios de nulidad y absoluta y de fraude comprobado totalmente. Por lo concluido, exigimos como población los siguientes puntos innegociables. 1. La renuncia inmediata del señor Juan Evo Morales Ayma del puesto de presidente por todas las atrocidades cometidas y que el sucesor no tenga más atribuciones que llamar a elecciones generales de manera inmediata, excluyendo al binomio oficialista y el señor Carlos Mesa, porque solo así podremos ser libres de las tontas excusas de golpe de Estado y finalmente librarnos de cualquier manipulación política. 2. Pedimos la destitución de todos los directivos del órgano electoral para ser llevados a juicio por todos los daños cometidos contra el pueblo boliviano y que a la nueva elección general sea con nuevos integrantes sin ningún lazo político en su trayectoria y que organismos internacionales den seguimiento estricto en todo el nuevo proceso, seguido por todos nosotros los ciudadanos paso a paso, y aunque nos tomen semanas contabilizar, deberá ser fuera de todo sistema digital y transmitido en vivo por todos los canales de televisión, todos los conteos de mesa en sus distintos recintos. 3. Llevar a la justicia a la empresa proveedora del software que dio libertad a la manipulación del voto de todos los bolivianos, convirtiéndose así en crimen de perjuicio económico y social de los verdaderos dueños de Bolivia, que somos todos nosotros los ciudadanos. 4. Motivar a todos los altos funcionarios de las instituciones de gobierno que tengan información y pruebas fehacientes, que relaten los planes del gobierno y se conviertan en héroes de la nación, para dar por finalizado totalmente al gobierno actual, otorgándoles los siguientes posibles beneficios. Amnistía por los posibles delitos en el intento de conspirar para el fraude evidente y otros delitos en desmedro del bienestar del país. Además, una recompensa monetaria para un retiro honroso y eliminar el temor de pérdida de su fuente laboral, otorgándoles protección entre tanto exista un gobierno de transición. Y finalmente, la perpetuidad de su nombre en todas las obras importantes del país en reemplazo del nombre Evo Morales Ayma. 5. Liberar a Bolivia de compromisos con el crimen organizado de origen en el Foro de Sao Paulo y se lleve a juicio internacionalmente en réplica a todos los políticos involucrados de nuestro país y otros del Centro y Suramérica, y dejar de ser víctimas de esta gran conspiración donde los únicos beneficiados son estos criminales, y que recuperemos todos los millones que actualmente tienen en cuentas de bancos internacionales para beneficio del pueblo. 6. Refundar totalmente el sistema judicial del país,
fuera de todo alcance político e influencia del poder ejecutivo, con procedimientos claros, veraces, contundentes y garantizados, donde el pueblo tenga todo el poder de enfrentar al mismo gobierno en búsqueda de justicia, con tal prioridad como un país entero mismo. Es nuestro pedido clamoroso para librarnos definitivamente de las falacias de izquierdas y derechas, porque lo único que ambos lados hacen es jugar con las emociones de los bolivianos y bolivianas para llevarnos a confrontaciones innecesarias. Queremos dejar en el pasado estas ideas infantiles del socialismo y comunismo y madurar de una vez por todas de cara al mundo actual. Al final, como pueblo, nuestro único deseo colectivo es la libertad para nuestro trabajo, seguridad verdadera, salud completa y una protección absoluta a nuestra propiedad privada, con una libertad genuina para que cada uno de nosotros, los bolivianos y bolivianas, cumplamos nuestros sueños en la búsqueda individual de nuestra felicidad. Ayúdanos a ser el primer país de América del Sur en ser totalmente libres de vicios ideológicos que solo dañan la unidad de la familia boliviana. Atentamente, el pueblo de Bolivia.